¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Es muy lindo volver a encontrarnos para un nuevo comienzo de sábado y especialmente con estas lecciones tan buenas que estamos estudiando, que estamos aprendiendo con este nuevo folleto, Fundamentos del Carácter de Dios. Y bueno, estoy acá con Daniel, lo saludo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Roberto, feliz sábado, bueno, buenas noches y feliz sábado también a todos los que nos están acompañando. La verdad que gracias a Dios muy bien y contento de poder estudiar esta lección contigo y bueno, con los hermanos también. La verdad que contento de que podemos estar pensando y estudiando estos temas, ¿no? Sí, hemos recibido bastantes comentarios y gente que está muy, muy contenta de estar estudiando estos temas que no se tocan mayormente, ¿no? En el mundo cristiano o no se llega tan profundo, ¿no? Y no porque tengamos algunos méritos, sino porque hay muchas preguntas a las que le estamos dando respuesta con versículos y citas y nos hace acercarnos más, ¿no? A un Dios de amor, a un Dios que es más atractivo, ¿no? De lo que conocíamos antes. Y creo que Amén. no hay nada mejor que eso. Así es. Sí, sí, la verdad que es como que aquí se empieza a apreciar de que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿no? No que seamos justos por mérito propio, sino que la luz de Dios crece y va en aumento, ¿no? La verdad que es hermoso estar en ese camino. Así es. Y bueno, también contento de todos los compañeros que se van agregando a tiempo de reunión. Ya han conocido ahí a varios. Estamos trabajando bastante. Ya también en el próximo folleto, que va a ser una continuación de esto, una segunda parte. Así que bueno, les pedimos como siempre que estén orando para que esta obra pueda avanzar, para que el Señor nos inspire también y que sean siempre sus palabras, ¿no? Y que nos Amén. quiera mostrar, revelarse como Él quiere, ¿no? A nosotros. Mm, Así que bueno, si te parece, podemos comenzar. Te voy a pedir Vale, si querés tener una palabra de oración, así tenemos una reunión bendecida y con sabiduría de lo alto. dale, sí, oremos, pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tus bendiciones. Gracias Señor por este sábado que nos has regalado, que ya ha comenzado. Y Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, te imploramos que podamos recibirla toda, que podamos atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que nosotros entendamos en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a compartir en pantalla. Vamos acá, ahí está. La presentación en la que ustedes van a poder ir leyendo los versículos y las citas. Recuerden también que yo sé que a muchos les es difícil mirar en el celular porque es chiquito. En tiempodereunión.com, en la página web, ustedes pueden descargar los archivos, incluso con la portada a color, donde cada uno puede mandar a imprimirlo en la ciudad donde esté, así puede tener el folleto, ya sea en A4 o en tamaño carta, para que le sea más fácil. Ya viene también el diseño con renglones para poder ir escribiendo las respuestas a las preguntas,
Así que recuerden, tiempodereunión.com. Ni bien entran, van a ver ahí ya unos banners, unos botones que los va a llevar directo a donde están, no solo de esta lección, sino también de los trimestres anteriores, que están muy, pero muy buenos cada folleto para usar a manera de estudio bíblico, ¿no? Así es. Si ya hemos tenido el gozo y la bendición de tener nosotros ese alimento, lo que podemos hacer es compartirlo, ¿no es cierto? Amén. Y no hace falta ser experto ni tener la universidad encima para dar un estudio bíblico. Estos folletos se hacen solo, es leer las preguntas y después juntos buscar, ¿no es cierto?, los textos bíblicos que nos van a ayudar a Mm, responder. Así que bueno, vamos a avanzar, ¿sí?, con el estudio de esta lección número 3, titulada Muerte. Un título un un poco poco fuerte, ¿no? bravo, ¿no es cierto? Así, un Es poco una sola fuerte. palabra. Así es, pero lo que vamos a intentar, pidiéndole sabiduría a Dios, de responder es la relación un poco de Dios con la muerte, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver Dios Mm, con la muerte en sí? Entonces, te voy a pedir que vos comiences con la número 1 y nos vamos ahí intercalando como siempre, y obviamente a todos ustedes que están ahí leyendo, vamos a estar considerando también sus comentarios, ¿sí?, en el chat siempre está en vivo, más allá de que por ahí el video pueda estar grabado, en el chat siempre vamos a estar ahí para ir respondiendo comentarios y agradeciendo también su participación. Versículo de memoria, Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya nos pone un contexto ahí. buen resumen, ¿sí? Un buen resumen, un buen Sí. contexto como para que empecemos a responder, ¿no? El imperio de la muerte que pertenece al diablo y siendo liberados por Cristo, ¿no? En base a Mm, eso vamos a ir avanzando y escarbando más, ¿no es cierto? mm. Y, y en ese sentido, continuando con ese pensamiento, ¿no? De sacarnos de ese imperio, de librarnos de ese librarnos de ese imperio, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿no? ¿En qué consiste el librar de la muerte? ¿En qué consiste dar vida? ¿Qué relación guardan la muerte y la vida? En el versículo que se nos presenta, Salmos 33, 19, dice, para librar, hablando de Dios, ¿no? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Así que el librar de la muerte, ¿en qué consiste? Consiste en dar vida. ¿En qué consiste en dar vida? En librarte de la muerte, ¿no? Ahí es como que tenemos la relación entre muerte y vida. Y lo interesante de todo esto es que esta es la obra de Dios, ¿no? Es como que el ser humano está atrapado, está entrampado, está bajo el imperio de la muerte, por el temor a la muerte, está encerrado, está enjaulado, y Dios quiere librarnos, quiere sacarnos, ¿no? Y eso lo hace dándonos vida, ¿no? Y ahí uno podría decir, ¿no? Y su vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida, ¿no? Amén. Y parecieran ser dos cosas opuestas, ¿no? Como que no pueden convivir. Si hay vida, Mm, no hay muerte. Y si hay mm, muerte, porque no hay vida, ¿no? No, así es. no se complementan ni conviven en un solo instante, ¿no? Ujú. Dice, ¿qué implica morir? Si bien puede parecer un estudio bastante básico, vamos a repasarlo porque siempre está bueno tener los textos en mente, ¿no? ¿Qué implica morir? Génesis 2:17, Dios hablando a Adán y a Eva, ¿no? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. En el capítulo 3, versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y esto de volver al polvo, Salmos 22:15 lo explica también, ¿no? Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Es como que nos está describiendo
lo que es el cese de la vida, ¿no? Se acaba el vigor, se acaba la fuerza y todo lo que alguna vez fue músculos que tuvieron fuerza, una piel que tuvo un color rosado, habla de algo que se seca, ¿no? Y que vuelve a ser polvo, como esa materia prima que el Señor utilizó para crear al hombre, ¿no? Eh, Se va perdiendo todo lo que tiene vida hasta que queda totalmente seco. ¿Y por qué? ¿O cuál es el motivo por el cual esto sucede? Y la desobediencia, ¿no? El apartarse de Dios, que es la fuente de la vida. Cuando uno elige poner una pared entre uno mismo y Dios, esa vida de Dios no puede fluir, esa vida que fluye constantemente deja de fluir, entonces uno se seca, ¿no? Y encuentra lo que es la muerte, lo contrario a la vida. Así es tal cual. Es como volver al proceso anterior, ¿no? Del cual Adán no recordaba antes de que tomara conciencia de que existía. Es volver a un estado de no existencia, ¿no? Es volver al polvo. Y bueno, qué interesante eso que decís con respecto a todas las creencias del cristianismo, ¿no? Que siguen entendiendo como que hay una conciencia, como que hay Después un de la muerte, espíritu, ¿no? sí, un espíritu pululando sin cuerpo, viendo si reencarnan otra cosa, o mismo, no sé, viviendo en las estrellas, cuidando a sus familiares, Mm, cuando la muerte es otra cosa, ¿no? Es la sí. inexistencia. Así es, y ese es el punto que toca la siguiente pregunta, porque vimos que el morir o la muerte implica volver al polvo, y nos podríamos preguntar qué más implica la muerte, ¿no? Y Juan debe haber sido Job, eso, por Job, sí, Job 14:9, Sí, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Así que, digamos, la muerte, el haber expirado, es el hecho de no existir, es ser como si no se fuera. En realidad no es ser, ¿no? Es no ser, es dejar de existir, es la sepultura. así es. Sí, ahí eso es Job. Se ve que me quedó. A veces, para hacerlo más fácil, preparamos las mismas presentaciones con las anteriores y a veces quedan cositas sin cambiar, pero sí es Job 14:9. Dice, ¿tiene poder el hombre para librarse de la muerte? ¿Sí? Depende de lo que nosotros hacemos o no hacemos. Ezequiel 7:13 nos dice, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda multitud no se revocará a causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida. Entonces, ¿viste? Dice que a causa de su iniquidad, o sea, Mm. la maldad, que es lo que hace que nos alejemos de Dios, hace imposible que cada uno de nosotros pueda mantener Conserve la la vida. vida, ¿no? Sí, la vida es un don de Dios que fluye constantemente de Dios. Y en la maldad, en el pecado, hay una imposibilidad de estar en su presencia, ¿no? De estar conectado a Él. Así es, y es interesante porque conecta la maldad o la iniquidad con la pérdida de la vida, ¿no? No se puede, se la pierde a causa de la Exactamente. iniquidad, ¿no? Es la iniquidad. Porque es una elección, ¿no? La iniquidad es una elección de un camino separado a Dios. Sí, Eh, Estar en la presencia de Dios es tener vida. Y cuando te salís de ahí es encontrar la muerte de repente, ¿no? Y sí. que acá donde se ve también la misericordia de Dios, porque podemos decir, bueno, estamos acá sentados, somos pecadores y estamos ¿Cómo es hablando y estamos posible? vivos. Sí, o como Adán y Eva comieron del fruto, pero no cayeron muertos. Y ahí está la misericordia de Dios que aún en nuestra iniquidad nos sigue dando los latidos del Vida. corazón, ¿no? Para que lo elijamos. O sea, es como Mm, un tiempo de oportunidad para elegirlo a Él, ¿no? mm. Eclesiastés 8:8 nos dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Salmos 89:48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah. Entonces, no hay arma, no hay obra, no hay guerra que podamos batallar nosotros mismos contra la muerte.
¿sí? A causa de nuestra iniquidad, la muerte nos alcanza en cualquier momento, cuando estamos apartados de Dios, ¿no? Y entramos en ese estado de inexistencia. Mm, No podemos hacer absolutamente nada, más que aferrarnos a Dios, ¿no? Nada por nosotros mismos. así es, así es. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿no? ¿Quién tiene el imperio de la muerte? ¿Qué trae el temor a la muerte? ¿Quién puede librarnos del temor a morir? Y aquí es donde volvemos al versículo de memoria, ¿no? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que nosotros vemos que ahí el que tiene el imperio, el versículo dice, no el que tenía, y ahora vamos a leer la nota 1, el que tenía o el que tiene el imperio de la muerte es el diablo, es él el que tiene el dominio, el control, el poder sobre la muerte. ¿Y qué es lo que trae el temor a la muerte? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que trae el temor a la muerte? Yo creería que es el pecado, ¿no? Nosotros vemos a Adán que después de haber pecado, ¿qué es lo que hizo? Se escondió. Dios le preguntó, ¿y dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo, ¿no? Es la muerte, es la muerte lo que trae el temor a la muerte, ¿no? Y es el Sí, pecado lo que trae el temor a la muerte, ¿no? sí, lo que se produce es la servidumbre, ¿no? Por temor a la muerte están sujetos a servidumbre, dice el versículo. Así es. Quizá es como Hay, para, puede haber varios sentidos, ¿no? Pero mismo, digo, creyendo en Dios, también se puede estar sujeto a servidumbre a un Dios que por ahí es real, ujú, porque la forma de entender la salvación, ¿no? Bueno, tengo que hacer todo lo que Dios me pide para no morir y para que me dé vida eterna. ujú, Eso en cierto sentido es servidumbre, porque yo estoy totalmente. actuando, estoy viviendo de una forma obligándome Para a ganar cumplir la un vida. montón de requisitos, sí, para no morirme, ¿no? O sea, también puedo ser siervo de un Dios que no es real según lo que yo entiendo, ¿no? Pero no Sí, podemos ignorar que la mayoría del mundo cristiano cree en esto, ¿no? Obedecer a totalmente. Dios por la recompensa, las calles de oro, la tierra nueva, o por Para el miedo a salvarse de. morir. Sí, y ahora Exacto. ve, digamos, con tu comentario veo que la pregunta en realidad iba en otra dirección. ¿Qué trae el temor a la muerte? El temor a la muerte trae servidumbre. Es decir, no somos hijos de Dios, sino que somos siervos. Vivimos bajo el viejo pacto. Vivimos para ser, para pertenecer. Y Cristo es el único que nos puede librarnos de esa condición, ¿no? Es el Hijo de Dios que nos da su espíritu, que clama, habla, Abba, Padre en nuestros corazones, lo cual nos da la condición de hijo y podemos dejar de ser esclavos para ser hijos, ¿no? Es pasar del viejo pacto al nuevo pacto, ¿no? Y Así. ahí está el tema de que tenía el poder, ¿no? En griego el verbo tenía está conjugado en tiempo presente, eso lo vemos en algunas traducciones, que dice, y lo mismo que los hijos comparten una misma carne y sangre, también Jesús las compartió para poder así con su muerte reducir a la impotencia al que tiene poder para matar, es decir, al diablo. Eh, es un tema importante porque en el griego está conjugado en forma presente, ¿no? Que es hoy el diablo el que tiene el poder sobre la muerte, ¿no? Sí, sí, me quedé pensando, ¿no? Cuando hay un Dios que dice, bueno, o me obedeces, o en un tiempo determinado de años, la paciencia se me acaba y yo tengo que venir A a poner matarte. orden. Y claro, o sea, si no me obedeciste, por amor tengo que matarte y solamente van a quedar vivos los que me obedecieron. Eso trae servidumbre, ¿no? Sí, No hay sí. otra forma de verlo. La pregunta, la duda que se nos instala es, eh, ¿qué tiene que ver Dios entonces con esta herramienta o que es en su totalidad del diablo, ¿no? Porque él dice que tiene el imperio. Cuando alguien tiene el imperio, porque tiene todo. ¿Sí? Sí, ¿Qué tiene, ver, qué tiene tiene que el ver control. Dios con la muerte? O sea, ¿la usa? ¿La Es utiliza parte, como una herramienta? claro, es parte de sus herramientas para convencer.
Y si el diablo tiene el imperio de la muerte, deberíamos entender que no, pero bueno, tenemos como que explicar varias cosas, ¿no? Para poder llegar a una conclusión general, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos Uno, siguen diciendo las preguntas, pero o sea, sí, empiezan a prendernos una lamparita, ¿no? sí, son disparadores de otros pensamientos, ¿no? Porque el primer mandamiento, lo que Dios nos llama a hacer es a amarlo, ¿no? Eh, y uno podría decir, ¿no? Amame o te mato. Yo le podría decir eso a mi esposa, ¿despertaría eso amor en mi esposa? Yo estoy seguro que no. Que me lo digan a mí, viste, es como que son preguntas que uno tiene que hacerse, que el mundo se las hace y hay mucha gente que ha rechazado a Dios por esa razón, sin poder entenderlo plenamente. Y nosotros vemos que Dios nos quiere mover por el amor, ¿no? Entonces, ¿qué lugar juega ese concepto ahí? En este versículo recién leímos de que el imperio de la muerte está, digamos, bajo Satanás y que Dios nos quiere librar de esa cárcel, de ese temor a la muerte, ¿no? Sí, incluso entra el libre albedrío también, porque es como decir, bueno, te doy libertad, pero por cierta cantidad de años. Después no te puedo dar libertad para siempre. Así es, Eh, y ese es el tema de la siguiente escuela sabática, ¿no? sí, en el amor, vos mencionabas eso, ¿no? En el amor no puede haber este tipo de coerción. No. Eh, y hay que ver, no sé, yo No no lo creo que aceptamos Dios. entre humanos, no son aceptables entre humanos pecadores. Sí, tal cual, tal cual. Entre humanos pecadores, entre los habitantes de Babilonia hay consenso de que eso es pecado. ¿No? Tal cual, ¿no? Y pienso, digo, ¿cómo puede existir el argumento de decir, bueno, pero Dios lo hace por amor? O sea, es justamente algo totalmente contradictorio. O sea, obligar a alguien, usar la fuerza, la coerción, eh, es totalmente Está, contradictorio en sí mismo con el amor que da una libertad total, aunque así uno es. decida en contra, ¿no es cierto? Hay Ujú. una libertad absoluta. Pero bueno, dice, ¿quién es el que mata o es homicida? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo se contrasta con la obra de Cristo? Y acá, esto para mí es clave, ¿no? Porque dice, ¿cómo se contrasta con la obra de Cristo? Estamos viendo constantemente en todas estas preguntas de que son cosas opuestas, ¿no? La vida y la muerte son cosas opuestas que no conviven un solo segundo ni en un mismo lugar. ¿Sí? Ni en la misma Ujú. persona, ¿sí? Entonces, si en Dios hay vida, no hay muerte, y si en el diablo hay muerte, no hay vida, ¿no? Es como que se Ujú. va resumiendo de esa forma, ¿no? Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice, no, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ha sido homicida desde el principio, ¿no? Y decís, bueno, pero ¿cuándo mató a alguien? Y ahí se me acordaban las palabras de Jesús, ¿no? Que dice que el pecado empieza en la mente, ¿no? Entonces, cuando vos decías el mal de alguien, El que en el llama caso raca de a su Satanás, hermano. claro, o en el caso de Satanás pensaba el conflicto en el cielo, ¿no? Que él quería suprimir a Cristo, quería suprimirlo, él quería estar al lado de Dios y suprimirlo. Él Eso es quería sentarse en asesinato. la silla. Lo tenía que sacar de la silla para poder sentarse él, del trono. Tal cual, ahí donde empieza, ¿no? Por eso es homicida, porque en su mente él ya quería librarse de Cristo, quería. De hecho, hay Así una es. cita que recuerdo que dice, ¿no? Lo que los ángeles caídos querían ocultar, Ocultar. ¿sí? Lo primero que quisieron ocultar es que Jesús era hijo de Dios. Ujú. Eh, y eso es un acto Así de es. homicidio, ¿no? Así es. Es Y bueno, fuerte, está fuerte. sí, nos da a Es, pensar también para nosotros, ¿no? Cuando pero totalmente. pensamos así de alguien. Cuando, Mm. bueno, hoy está de moda, ¿no? Te bloqueo en WhatsApp, te bloqueo en Facebook. Yo lo hice un montón de veces. Eh, ¿Qué implica?
Claro, ¿qué significa en mi corazón que yo corte a alguien de mi vida y no lo quiera más, no lo quiera ver nunca más, no perdono, Mm, no amo? Es exactamente lo mismo, ¿no? Y acá esta reprensión de Jesús se puede aplicar tranquilamente a este tipo de actitudes nuestras, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacés lo mismo que él. Odias en tu corazón, suprimís, mm, bloqueás, mm. porque te hacen mal, ¿no? En cambio, vemos el ejemplo de Jesús, porque la pregunta trata eso, ¿no? De contrastar con la obra de Cristo. Él vino a que tengan vida, que la tengan en abundancia, nunca rechazó a nadie, siempre aceptó a todos, perdonó, curó, revivió, dio vida. Es como que hay una diferencia que es absoluta, ¿no? Están en extremos opuestos. Así es. Y es como que uno puede hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Y el versículo nos dice que no hay comunión. Es decir, acá volvemos a matemática, ¿no? Matemática, tenemos la unión entre dos círculos. ¿Tienen algo en común? ¿Hay un área? ¿Comparten algún elemento en su arsenal de herramientas? ¿Comparten algo en su forma de ser o carácter? Dice, no hay comunión. Es decir, no se tocan. No se tocan. Es Si eso absoluto. es verdad, lo vemos aquí en este versículo, ¿no? El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, Cristo para que tengan vida y en abundancia, ¿no? Sí, o que es lo mismo entonces que Cristo no vino para dar muerte. O sea, podemos Ujú. hacer ese ejercicio de reemplazar todas las palabras para que quede dicho, ¿no es Así es, cierto? así es. Y tenemos, bueno, la nota 2 que tiene varias citas. Ahí te voy a pedir que me ayudes después también Sí, con... dale. Ahí son como 3 páginas. Dice, la ley de nuestro ser, o las leyes, perdón, de nuestro ser, son violadas vergonzosa e imprudentemente por los devotos de la moda. Satanás, que es el autor de la muerte, controla las mentes que podrían estar en un trabajo más elevado y ennoblecedor que el de crear modas que son destructivas para la salud y la vida. Vemos acá herramientas por las cuales Satanás eh, Tiene el va poder, dando ¿no? la muerte al ser humano, ¿no? O el imperio de la muerte. Así es, una de las herramientas con las cuales va ejecutando, ¿no? La muerte. Mm. Eso está en el manuscrito 76 de 1900. Y en el Deseado de toda la gente, página 436, nos dice, se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de una falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad ha sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Es lo que le pasó Entonces, a Job, ¿no es cierto? exacto, los amigos, ¿no? Y la esposa misma también. Pero es interesante cómo dice, empieza describiendo esto como una falsedad, ¿sí? Dice, esta verdad, ¿sí? De que el alejarse de Dios, que el estar fuera de sus leyes, trae resultados negativos, trae la muerte, trae la enfermedad, es cierto. Ahora, ¿en qué sentido Satanás lo falsea? En el sentido de que Dios usa esto como herramientas para castigar, cuando en realidad es simplemente un resultado natural. En De Dios la hay salud, hay transgresión. vida. Estás cerca, tenés salud y vida. Te alejas, vas a tener enfermedad y muerte, pero no como una herramienta activa de Dios para corregirte o para castigarte o para recompensarte, ¿no? Si haces las cosas bien, te doy regalos, si haces las cosas mal, te mato, te enfermo, ¿no? En ese sentido, la verdad fue falseada. ¿Sí? Sí, Pero no hay que dejar de lado que hay una verdad, ¿sí? Que en el alejarse de Dios hay muerte y hay enfermedad. Son dos así cosas es. distintas, pero hay que entenderlas las dos plenamente, ¿no? Y completamente.
Así es, y vos sabés, perdón ahí que te interrumpa, es como que uno, viste, uno ha nacido en la iglesia, se ha criado toda una vida, y de repente uno se topa con citas como esta, y se da cuenta que ha estado engañado la mayor parte de la vida, ¿no? Yo estuve, y digamos, estuve entre aquellos que inducían y creían que esa enfermedad era enviada directamente por Dios, o esa plaga era enviada directamente por Dios como castigo, ¿no? eh, y de que la muerte era un envío directo procedente de Dios, ¿no? Eh, y es como que, bueno, hiciste esto, a ver con qué te tiro, bueno, te tiro con la peste bubónica, ¿no? Y lamentablemente uno creyó eso durante muchos años, ¿no? Y gracias a Dios es como que empieza a resplandecer esto que estaba en un libro tan popular, tan conocido como el deseo de todas las gentes, ¿no? Eh, Sí. Creo que el peor evento es pensando en la segunda venida o mismo después del milenio, ¿no? Donde tenemos esa imagen de los cabritos a la izquierda, los corderos a la derecha, y a uno le dice, bueno, gracias por elegirme, les doy la vida, y a los otros, bueno, acá hay una olla de fuego y azufre, por amor los tengo que sí, echar porque no me eligieron. Esa sí. Esa es es la parte tremendo. más difícil de explicar, digamos, con el resto de las escrituras, ¿no? Así es. Pero bueno, en el principio vemos que Cristo viene a traer vida, no viene a traer muerte. El que tiene el imperio de la muerte es Satanás. Entonces, cuando vamos sumando todo esto, a la conclusión en la que hay que llegar es que estos eventos los estamos entendiendo de una forma equivocada y Ujú. si queremos que todos los textos convivan, tenemos que darle ahora otra interpretación, otro significado a estos eventos finales, futuros y también algunos pasados, ¿no? Para que todo Así pueda es, armonizar, digo, y no dejar ningún texto afuera. así es. Es como que nos llama, digamos, a buscar más textos que terminen de explicar las historias y es lo que vamos a hacer en esta lección respecto de los eventos finales, ¿no? Después del diluvio, justo esta lección en una gran parte trata de tratar de explicar en esto, ¿no? Cómo es que Sí, ocurre la destrucción que está escrita en, en lo que ocurre después del milenio, haciendo verdad al mismo tiempo esta cita, ¿no? Y haciendo verdad así es. todas las citas y armonizando todos los versículos, ¿no? Sí, ¿me querés ayudar con esta Sí, nota? sí, está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5 dice, este caso quedó registrado para nuestro beneficio. Precisamente lo que ocurrió en el corazón de Faraón se llevará a cabo en toda alma que olvide atesorar la luz y andar prontamente en sus rayos. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Cuando una persona desatiende las invitaciones, reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, su conciencia se cauteriza y al ser amonestado una vez más, se le hará más difícil obedecer que antes, y sucesivamente ocurrirá lo mismo. La conciencia es la voz de Dios. Qué buena definición, cierro paréntesis. La cual se escucha en medio de las pasiones humanas. Cuando se resiste, se contrista al Espíritu de Dios. Queremos que todos comprendan la manera en que un alma es destruida. No es que Dios expida un decreto declarando que el hombre no se salvará. No envía una oscuridad impenetrable para la vista. Pero el hombre resiste una sugerencia del Espíritu de Dios y ya habiendo resistido una vez, es menos difícil hacerlo la segunda, la tercera y menos aún la cuarta. Luego viene la cosecha producida por la semilla de incredulidad y resistencia. Oh, qué cosecha más grande de indulgencia pecaminosa está siendo preparada para la hoz. Tremendo que empieza hablando del faraón, ¿no? Y nos muestra la historia de faraón como un ejemplo a aplicar en todas las historias y en las nuestras también, ¿no? Y pienso en las plagas, pues se está refiriendo a esto, ¿no? Cada vez que faraón decía, no conozco a Dios, no sé quién es ese Dios, no voy a dejar ir a su pueblo, faraón estaba, o sea, es el símbolo del ateísmo, ¿no? Así es. ¿Quién es Dios Jehová? no existe. A mí no me vengas a hablar, Dios no existe, yo no lo veo, entonces a mí no me viene a dar órdenes. Y la consecuencia de negarlo es la muerte, porque todas las pestes que vinieron sobre la tierra de Egipto, ¿no es cierto? Cada una de las plagas
inclusive la muerte de los primogénitos, es el resultado de haber negado a Dios y no un castigo directo, ¿no es cierto? Y este es el modelo o el ejemplo que se nos invita a aplicar en el resto de las historias. Sí, y es interesante porque nosotros vimos esta historia cuando la leemos en las Escrituras, dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y al mismo tiempo leemos en las Escrituras también de que el faraón endureció su corazón. Y acá ella nos dice de cómo es que ocurre el proceso. Y quizás podríamos tratar de dar un ejemplo claro y simple de eso y, no sé, me imagino que vos sos, digamos, voy a usar un ejemplo bien trivial, podría ser uno de política o algo así, que sería más contencioso, pero supongamos que Roberto, vos sos de River, ¿no? Y yo te empiezo a decir, che, vamos a verlo a Boca, vamos a, ¿qué te parece si vamos y compramos unas banderas de Boca? Y vos sos fanático a muerte de River. ¿Qué es lo que va a producir eso en tu corazón? Te vas a empezar a resistir y vas a empezar a empujar en contra de esa idea. Esto es un ejemplo trivial, pongámoslo en el caso de ideas políticas o pongámoslo en el caso de una multitud de esclavos que vos tenés, ¿no? Que es el caso de Faraón. Me vienen con una idea y yo digo, no. Y ahí está la primera respuesta, ¿no? La promesa de Dios fue, bendito en tu entrada, bendito en tu salida, ¿no? De Israel. Israel entró con José y Egipto fue grandemente bendecido. Si lo dejaban salir, iba a ser grandemente bendecido Egipto en su salida. Sin embargo, el faraón estaba queriendo apropiarse de las ventajas de un pueblo esclavo, ¿no? Y, y, y a cada pedido, a cada imploración de Dios, a de que mostrara misericordia, eso endurecía más el corazón y más el corazón del faraón. Y así es como la Biblia dice que Dios endureció el corazón. Cuando se le mostró misericordia, endureció el corazón, rechazó, ¿no? Y esto es lo peligroso que dice y es interesante porque dice que así es la forma en la cual un alma se destruye. ¿Cómo es que se destruye el alma? Cuando se niega. Después es más fácil decir que no de vuelta. Y después más fácil, más fácil, más fácil. Y llega un momento en el cual estás en un tren del cual no te podés bajar, ¿no? El tren de la profecía. Sí, esta semilla de incredulidad es interesante porque se puede aplicar en varios contextos, incluso con las verdades bíblicas mismas, ¿no? Cuando uno rechaza una verdad bíblica, se está Totalmente. echando sobre sí tinieblas. Y Es entonces, un primer endurecimiento. y esa semilla empieza a germinar y a la próxima verdad ya es más fácil decir que no y al final, Hay fruto, dice. sí, pueden pasar décadas de vida en donde cerraste completamente tu inteligencia, tu discernimiento a lo que es verdad, ¿no? Y empiezan a aparecer un montón de teorías que no terminan siendo palabra de Dios, ¿no? Pero es Sí, interesante que esto es muy peligroso, ¿no? Por eso es tan importante pedir sabiduría a Dios siempre, ¿no? Cuando estudiamos, porque a veces, a veces puede pasar hasta por canchero, diríamos acá en Argentina, ¿no? Me ha pasado de luchar sí. contra algo porque creo que me las sé todas, no me doy el tiempo de ver los argumentos. Ya, si es algo que va en contra de lo que me enseñaron siempre, entonces es basura, es mentira. No analicé nada y no me doy cuenta que me estoy echando tinieblas arriba, ¿no es cierto? Así es. Y es como que nosotros, nos pasa a todos, ¿eh? Es como que nosotros creemos que somos la verdad. Mm. Entonces lo que nosotros creemos es la verdad, cuando en realidad Cristo es la verdad. Y si queremos tener la verdad, tenemos que tener a Cristo, ¿no? Pero si yo creo que soy el estándar de verdad, ese es un problema, ¿no? Ese es un problema muy grande. Sí, y es interesante porque siempre la culpa la terminamos echando a veces a los líderes religiosos. Pero los líderes religiosos en realidad no son extraterrestres, no vienen de Marte, No, de Júpiter, ajenos a nosotros, y bueno, voy a ser tu líder religioso. salieron de O entre sea, nosotros. Somos somos nosotros. nosotros, pero fue alguien que tomó un paso de decir, bueno, quiero liderar en el mundo religioso. Y tiene las mismas características que tenemos nosotros, o sea, Así el es. mismo orgullo, la misma arrogancia, quizás con el poder y con la responsabilidad, los rasgos malos se solidifican y terminan siendo Mm, más potentes, ¿no? Eso sí puede pasar, sí. pero nada que no tengamos cada uno de nosotros Nosotros. en potencial, ¿no? Entonces, Así es.
antes de criticar o juzgar también a otras Acordémonos de personas. nosotros. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, la última partecita de esta nota número 2, que está ¿Querés que lo en el lea? libro. Bueno, pero estaba tratando de dilucidar las iniciales. Ya me va a venir. En lugares celestiales. En los lugares celestiales, ahí está. Léelo, dale, si querés. Somos hijos e hijas de Dios, Satanás el destructor y Cristo el restaurador. Él nos hará partícipes de su santidad. Dios no considera livianamente el pecado, sino que trata de rescatarnos del pecado. No hay en Jesucristo áspera y severa repulsa o resentimiento, y si tenemos el carácter de Cristo, tendremos su semejanza. No se nos fuerza a la santidad, sino que Él desea que imitemos su carácter, que lo admiremos, puro, veraz, generoso y amante. Tremendo, ¿no? Satanás es el destructor, Cristo el restaurador. Otra vez poniéndolo en lugares Opuestos. antagónicos, ¿no? Totalmente separados, donde ni Satanás tiene una característica de Cristo, ni Cristo tiene una característica de Satanás, ¿no? Son cosas que no No congenian. conviven. Y bueno, y ahí empieza a mencionar algunos rasgos de carácter, ¿no? Severa repulsa, resentimiento, aspereza, todo eso no está en Cristo. Forzar. Y el hecho de forzar, ¿no? O sos como yo o te tengo que eliminar, ¿no? O sea, es una invitación constante de amor y de misericordia al que cada uno puede decir que no, sabiendo que después el pecado paga con muerte, ¿no? Ahí está la clave. Veamos lo que dice la siguiente pregunta. ¿Cómo entró la muerte al mundo? ¿Por causa de quién? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, ¿cómo entró la muerte al mundo? Entró por el pecado. Y el pecado, ¿qué fue lo que trajo? La muerte, ¿no? Como el pecado entró en el mundo, el pecado trajo consigo la muerte. ¿Por causa de quién? Por causa de Adán. Y es interesante que dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque Moisés fue el primer resucitado. Él fue el primero que salió de la muerte a la vida, ¿no? Lo descubrimos por este texto, y así fue como la muerte fue vencida por primera vez en la persona de Moisés, ¿no? Entonces ahí se perdió el imperio de la muerte en la persona de Moisés, ¿no? ¿Sí? Y para nosotros los muchachos hay que prestar atención acá que dice que fue por Adán y no por Eva, ¿no es cierto? Así es. El pecado tiene que ver, o sea, es chiste, pero a la vez no, porque el pecado tiene que ver con una decisión a conciencia, ¿no? Cuando hay engaño, todavía Dios contempla, ¿no? Que por ahí Satanás dominó esas facultades mentales, nos confundió, nos engañó, y es como que cuando hay ignorancia y esa cuestión de inmadurez es como que pasa por alto, ¿no? Pero el pecado de Adán, esa elección, fue lo que trajo la muerte, ¿no? Como el caso de Faraón, ¿no? Bueno, decido que lo que Que voy en Dios me contra. pide, Dios quiere, decido que no, quiero lo otro, ¿no? Ahí entró el pecado y la muerte. La pregunta 8 dice, ¿de dónde proviene la muerte y cuál es la dádiva de Dios? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este versículo está bueno para hacer, ¿viste cuando hacíamos en el secundario el análisis sintáctico? Cuando Así es. separabas el sujeto y predicado. Bueno, Así es. en esta oración hay dos sujetos, no hay un solo sujeto, porque siempre lo leemos como que el único sujeto acá es Dios, ¿no es cierto? Así es. Entonces, si pecas, Dios te paga con muerte, pero si estás en Cristo, Dios te paga con vida, ¿sí? Pero acá hay dos sujetos, y el pecado, ¿sí? En este análisis sintáctico, el pecado es un sujeto Así es. que te paga con muerte. El pecado es quien paga con muerte. Y ese más la dádiva de Dios es una El más es en contraposición. contraposición.
Exactamente, es una contraposición. El segundo sujeto se está contraponiendo al primero. Uno te paga con muerte, el otro te paga con vida, ¿sí? Ni en el primero está la vida, ni en el segundo está la muerte. Están bien, pero bien separados. Y en Santiago, bueno, Santiago 1, 15 al 17 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, este versículo da un remate, ¿no? En Dios es todo lo que es luz, no hay una sola tiniebla, ¿sí? Y Él no cambia, no es que 6.000 años fue de una forma, pero después necesita hacer una obra extraña, un día, ¿no? Eh, Enojarse y cerrar. claro, los principios en Dios son inmutables, ¿sí? En Dios no existe la muerte, no hay ninguna sombra, no cambia, y esto va a ser así siempre. Y hay una advertencia, porque dice, ojo, no te equivoques, dice, no Así, erréis. Dios no así es es, como vos pensás, Dios no va a cambiar, ¿sí? En así Dios es. es luz y desciende todo lo bueno. Y todo Lo lo malo y perfecto, y eso no cambia. exactamente, y la muerte viene de otro lado, viene del pecado, del que tiene el Así es, imperio de la muerte, ¿sí? Están completamente separados, no te equivoques, está diciendo el así es. versículo, ¿no? Tremendo. Tremendo. ¿Cuál es la actitud de nuestro Padre en relación a la muerte, ¿no? ¿Qué piensa Él o cuál es la actitud que Dios nuestro Padre toma ante la muerte? Salmo 68:20, Dios nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Así que nosotros vemos que la actitud de nuestro Padre Celestial en relación a la muerte es de que Él no quiere que la muerte exista. Él no quiere que el hombre muera. Él quiere sacarnos de la muerte. Él quiere librarnos de la muerte. Es como que Él quiere acercarse y sacarnos de las fauces del león, de la muerte, ¿no? Y es interesante porque es lo que dice. Él no quiere que ninguno perezca, o Él quiere que todos vivan, ¿no? Que todos tengan vida. Entonces vemos que la obra de Dios es una obra en total oposición a la de la muerte, y es en lucha en contra de la muerte, y es tratando de rescatar y sacar de la muerte a la humanidad, ¿no? Es interesante la última pregunta que dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Es como, o lo entiendo de esta manera, ¿no? No es necesario, o sea, no tenés que pasar por eso, vení, quedate acá conmigo. Si Tal cual. yo te ¿Para qué doy quiere la morir? vida, yo te doy vida, doy salud y es un regalo. Yo no te estoy pidiendo que hagas nada a cambio, Sí. no tenés que estar preso, te doy total libertad. ¿Por qué vas a morir? O sea, ¿qué ¿Por qué quiere sentido morir? tiene que elijas ese camino? Tal cual. Eh, Es muy, muy directa y al corazón y al punto esa pregunta. Está sí, buenísima. y habla de un padre justamente en una posición paternal, ¿no? Y no en una. No imaginarnos a un Dios que está sentado como si fuese un juez en un lugar bien lejano bajándote el martillo, ¿no? Sí, en forma Eh, fría, digamos. habla de un padre, como el padre del hijo pródigo, ¿no? ¿Por qué Mm, te querés ir? ¿No tenés todo acá acaso conmigo? Todo lo que es mío es tuyo, o sea, no es necesario. Y ahí mm. va el hombre rebelde, ¿no? Queriendo experimentar por su cuenta todo lo que es contrario a Dios, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. a mí no me deja de asombrar que a pesar de esas elecciones, Dios te sigue dando vida y misericordia para que vuelvas, porque, o sea, Él podría tranquilamente decir, bueno, se fue y caigo muerto, porque, o sea, Mm, hay casos bíblicos donde hay gente que cae muerta porque se mm, separa de Dios y cae muerta instantáneamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el Señor considera de que o estamos siendo engañados o que hay cosas que no sabemos
y entonces quiere que tengamos todas las herramientas antes de tomar una decisión final, ¿no? Y nos sigue manteniendo con vida en ese proceso de enseñanza. Sí, totalmente. Dice, ¿qué es la muerte en relación a Dios y qué hará con ella? Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Qué es la muerte en relación a Dios? Nada, la va a destruir, ¿no es cierto? Es Una totalmente víctima. contrario. Sí, es Es totalmente la muerte. contrario. Tal cual. Y Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Sin Y piedad es con la muerte. interesante porque acá aparece Dios dando muerte, pero no a alguien con vida, no a ningún sujeto, a ningún alma, sino al concepto en sí, ¿no? A la realidad de la muerte. ¿Cuándo muere la muerte? Cuando ya no tiene a quién matar. Si todos son inmortales, la muerte ya no existe, o sea, la muerte muere. Entonces, ¿cómo mata Dios la muerte? Dando vida. Librándonos de pecado, O dándonos sea, vida. hasta en el único concepto donde podemos decir que Dios mata, lo hace dando vida. En ningún momento da muerte, y incluso, vamos a ver lecciones adelante, incluso cuando se trata de aquel que tiene el imperio de la muerte, vamos a ver también de que tampoco De lo cómo va a es. hacer, claro, de que tampoco lo va a hacer de una forma Directa. activa, ¿no es cierto? Tenemos una nota que está en CSI, siempre tengo un problema con estas. Recuerden que en el folleto, si ustedes imprimen el folleto o tienen el archivo, ponemos un índice al comienzo donde están todas estas iniciales de los libros con su nombre completo para que ustedes puedan corroborar, ¿no es cierto?, estas referencias. ¿Conflicto de los siglos puede ser? No, porque la I es otra cosa. Bueno, ¿Consejos sobre la intemperancia? para que ¿Consejos sobre tengo la lección por acá, a ver. Bueno, no la. Así acá está, acá la tengo. Vamos a buscarlo, así no nos quedamos con la duda. CSI. Consejos sobre la salud. Nunca lo sí, hubiese adivinado. adivina? Dice, bueno, por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios el que restaura. Y pensaba, ¿no? Digo, a pesar de toda nuestra rebelión, nuestro cuerpo mismo, el poder de Dios sigue trabajando en nuestro cuerpo mismo para restaurarnos, ¿no? Porque nuestra rebelión no es solamente en las palabras, sino también en la forma en la que vivimos, en la Así que es. cuidamos nuestro cuerpo. Y pensaba que incluso hasta cuando yo me rebelo contra Dios y hago todo al revés, ya el hecho de salir a la calle y tomar sol y beber agua, estoy Es una gozando de la bendición. misericordia de Dios. O sea, el poder de Dios sigue actuando en mí para curarme, a pesar de que yo vaya en contra, ¿no? Después, bueno, si yo veo una vida que va 100% en contra, Dios mismo Eventualmente dice, me bueno, alcanzará. sí, si esa es tu decisión, yo no puedo ir en contra de tu voluntad y darte vida cuando vos no la querés, ¿no es cierto? Si yo toda mi vida, vamos a poner un ejemplo común, ¿no? Y perdón si hay alguien que nos está mirando, pues es un ejemplo fácil, ¿no? Si yo fumo durante 70 años de mi vida, por más que Dios quiera,
si yo no quiero, Dios no puede querer más que yo, ¿no es cierto? En algún Mm, punto tengo que dejar que Dios actúe. Y si no lo dejo, más temprano que tarde voy a recoger esos frutos, ¿no? Que yo mismo he sembrado en mi cuerpo y en mi salud. Y también, no solamente en cuanto a la salud física, sino en el principio bíblico de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Es una casa para que Cristo habite. Y si así es, yo en mi casa yo no le hago lugar a Cristo, Él no se fuerza la complica. entrada, Él toca la puerta. Apocalipsis 3:20, ¿no? Si Él está tocando la puerta, es porque no la fuerza, es porque está esperando que yo le abra. Pero si con mis Mm, hábitos y con mi vida y mis decisiones yo no le abro y ocupo la casa con el otro, entonces Cristo tristemente se da vuelta y se tiene que ir, ¿no? ¿Y qué viene? mm, La enfermedad y la muerte. Si yo le mm. abro, a pesar de que esté un poco desordenado, pero yo le hablo y le digo, quiero que estés acá, y bueno, ahí él mismo también se encarga de hacer esa obra de dar salud y de dar vida, aunque hayamos mucho tiempo ido en contra, ¿no? De muchos de sus principios de salud. Sí, y vos fíjate que ahí lo dice claro, ¿no? Perdón, si podemos volver al anterior, Sí, uno podría hacerse la pregunta, ¿no? Si nosotros vemos enfermedad en este mundo, leemos sobre enfermedad, pestes y plagas en la Biblia, si nosotros leemos y vemos y encontramos en la Biblia o en este mundo el padecimiento, o si vemos o leemos en la Biblia sobre la muerte o en este mundo, ¿la obra de quién es? De acuerdo a la cita. Es la y del obra enemigo, de un poder enemigo. Así es. Y después te explica. Satanás destruye, Dios restaura. tal cual. Vamos a la siguiente, por medio de qué Jesucristo quita la muerte. Segunda Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que lo que hace Jesucristo, que es, quita la muerte y saca a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Evangelio. Y recordemos que es el Evangelio. El Evangelio, Romanos capítulo 1, los primeros versículos, es acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y, y el Evangelio es el poder de Dios, Jesucristo nuevamente, para salvación. Son las buenas nuevas de salvación, ¿no? Es el aceptar a Cristo y la vida de Cristo, su forma de ser, su carácter. Y esa es la forma en la cual Cristo remueve, quita la muerte. Y noten ustedes que lo hace, ese quitar la muerte lo hace persona a persona. Persona a persona, Cristo va quitándole la muerte y el temor a la muerte de esas vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, si no tenemos el Evangelio, evidentemente estamos bajo el imperio de la muerte. Si no tenemos el Evangelio de verdad, no un pseudo Evangelio, si no tenemos el Evangelio, estamos en el reino y bajo el imperio de la muerte. Pero cuando nosotros recibimos el imperio del Hijo, el Evangelio del Hijo de Dios, por ese Evangelio, Él nos quita del imperio de la muerte, quita la muerte y nos entra al reino de la luz, de la vida, de la inmortalidad, ¿no? Sí, y esto podría abrir también un tema bastante interesante, que es que muchas veces, especialmente como adventistas, aquellos que hemos tenido raíces adventistas y muy del antiguo pacto, es como que nos cuesta entender que es la vida de Cristo la que justamente da salud y da vida, valga la Mm, redundancia, ¿no? Y sí, nosotros a veces, sin querer y con buenas intenciones, pero es como que intentamos establecer un evangelio de obras y utilizamos las cosas buenas, ¿sí? Los buenos hábitos de salud, de alimentación, pensando que eso es lo que nos va a traer vida y salud, el hacer, así, ¿sí? Tengo que ser vegetariano, vivir en el campo, hacer mi propia huerta, todas cosas que son muy buenas, pero así es. que si no No son entendemos la que en vida, realidad es Cristo, ¿sí? Y así es. que estos son herramientas que Cristo usa y queremos tener vida en realidad por nuestras propias obras, por cómo nos alimentamos, por cómo vivimos, también estamos en un evangelio errado, más allá de que sean cosas buenas en sí Buenas mismas, en ¿no sí es cierto? mismas, así es. Sí, sí, Pero totalmente. ni comiendo todas las ensaladas del mundo y respirando el aire fresco, yo me voy a cuidar de un cáncer si no está Cristo. Así es. Es totalmente así y me da la sensación que esa
es una trampa muy fácil en la cual podemos caer, ¿no? El creer que la vida está en el hacer o dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Cuando la vida está en Cristo y seguirle a Él, tenerlo a Cristo y recibir su palabra, su evangelio, atesorarlo. Sí, en definitiva, como dijo Pablo, ¿no? No vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, y ahí por consecuencia me voy a alimentar como Cristo se alimentaba y voy a vivir como Cristo vivía, ¿no? No como una Así es, religión de obras en sí misma. Y de hecho, la misma palabra dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, comida ¿no? ni bebida. Ujú, Que vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que no sean cosas importantes y buenas, sino que estamos hablando de un orden, ¿no? Que lo mm, principal es entender que Cristo es la vida y la salud, ¿sí? Si ponemos por obra el abrirle la puerta a Cristo al corazón, todo lo demás viene por añadidura, ¿sí? No es una amén. religión en sí mismo todo eso. Ujú. Y tenemos una nota, si querés Sí, completarla. dale. Dice, Satanás es el autor de la muerte. ¿Qué hizo Cristo después de someter a Satanás bajo el dominio de la muerte? Las últimas palabras de Jesús cuando expiraba en la cruz fueron consumado es. El diablo comprendió que se había excedido. Por su muerte, Cristo aseguró la muerte de Satanás y dio a luz la inmortalidad. Y esta cita tiene, la verdad, que un montón de cosas, ¿no? Porque el versículo de memoria de Hebreos nos decía que por su muerte, Cristo triunfó contra el imperio de la muerte y nos dice, ¿qué hizo Cristo después de someter a Satanás bajo el dominio de la muerte? ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, consumado es. Noten ustedes cómo sometió Cristo a Lucifer, colgado de la cruz, entregando su vida en las manos, entregando su espíritu en las manos de su Padre. Consumado es. Así fue como lo puso, así fue como sometió a Satanás. Y ahí fue cuando el diablo comprendió que se había excedido y ahí comprendió de que iba a morir, ¿no? Pero quizás lo más interesante de todo esto es la primera frase, ¿no? Que ya la habíamos leído en otra cita antes, o en un par de citas. Satanás es el autor de la muerte. La muerte tiene copyright, no sé si sabíamos. La muerte tiene copyright, tiene derechos, y no nos equivoquemos respecto de quién es el autor. Y a mí me impacta, ¿no? Porque autor, a mí lo que me trae a la mente es ¿a quién se le ocurrió primero? ¿Quién vino con la idea? ¿De dónde salió? ¿Quién la armó? Y nosotros solemos que es Dios por su ley, ¿no? Eso es lo que solemos pensar. Y acá en realidad nos está diciendo que no es así. La ley de Dios es manantial de vida, siempre. Y el que vino con la idea de la muerte, al que se le ocurrió, según esta cita, fue a Satanás, ¿no? Es tremendo si nos ponemos a pensar. Sí, yo creo que muchas veces el problema es que imaginamos a Dios o lo creamos de acuerdo a nuestra imagen, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros creemos que Dios debería ser. Entonces decimos, bueno, el universo está desordenado. Hay pecado, hay gente mala y desobediente. ¿Qué es lo que ¿Qué nosotros es lo que, haríamos? qué es lo que nosotros tenemos adentro? ¿Qué es lo que nosotros conocemos cuando hasta nuestros hijos desobedecen? Usar la fuerza. Ujú, No ujú, tenemos otra herramienta, no conocemos otra herramienta. Como, especialmente a veces como hombre que nos toca hacer cabeza en el hogar o incluso, no sé, en el trabajo o en donde sea, eh, lo más fácil es usar la fuerza, más si te toca ser jefe, ¿no es cierto? Bueno, hagan lo que yo digo porque es lo mejor. ujú, Y no te gusta y bueno, te despido, ¿no? Y en la casa lo mismo. A ver, no hacen lo que yo les digo, bueno, ahora te vas castigado, ¿sí? mm, Es lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, entonces proyectamos eso mismo en Dios. ¿Cómo Dios ujú, tiene que ordenar el universo y acabar con el pecado? Usando la fuerza. No tiene otra manera. mm. ¿Por qué no tiene otra manera? Porque yo no tengo otra manera. Entonces, ahí es Así donde yo es. estoy haciendo un Dios a mi imagen. Mm, exactamente. Y es tremendo lo que decís, ¿no? Porque soy yo el que no tengo otra manera. Es Es así, Dios. Dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, ¿no? Es lo que no podemos dejar de olvidar, ¿no? tal cual.
Y el último punto de esta lección dice, ¿cómo el hombre pasa de muerte a vida? Ya que Cristo dijo, consumado es, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo eso va a aparecer en nuestra vida, ¿no? Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo lo que veo acá es que constantemente se refuerza la idea de que el hombre vive en ignorancia, porque Satanás lo ha engañado desde el principio, ¿no? Satanás ha hecho falsedades. Incluso hay más citas que se podrían agregar, ¿no? Que él puso de sus propios atributos en el Dios en el cual nosotros hoy creemos, ¿no? Entonces Satanás pone de sus atributos en Dios, nosotros ponemos de nuestros atributos en Dios. Y terminamos adorando a un Dios que en realidad Es falso. es mentira, ¿no es cierto? O es el mismo enemigo o mínimamente es una invención, ¿no? de nuestra mente. Entonces, ¿qué hizo Dios para terminar con estas falsedades? Él envía a su Hijo a vivir, pues la misión de Cristo en este mundo fue vivir la vida del Padre, fue manifestar el carácter del Padre, que es lo que vimos en la lección 1 de este trimestre, ¿no? ¿Para Sí. qué? Para que nos demos cuenta que de Dios viene la vida, que de Dios viene la salud, que de Dios viene todo lo que es luz y que de Satanás viene la muerte. ¿Sí? Expone al homicida, expone al asesino y nos muestra lo que es Dios verdaderamente. Y nos invita a conocerlo y a aceptarlo tal cual es, ¿no es cierto? A no pelear contra eso, ¿no? Si yo en mi corazón tengo deseos de venganza y quiero que Dios mate a todos los pecadores, y el problema soy yo, ¿no? El que tiene que quitar esos deseos del corazón soy yo. Y me hace acordar la historia de Jonás. ¿Te acordás cuando Jonás se enojó, no? Y Dios puso la Sí, calabacera para esta lección. Yo no quería venir acá así a es, hablarle de ti porque yo sabía que los ibas a perdonar y yo los odio, yo quiero que mueran. así es. Y sin embargo, Dios dice, mira, te pones mal por una planta que ni siquiera te encargaste ni de plantar ni de hacer crecer, pero no tenés sentimiento por todo un pueblo entero que puede morir, ¿no? Y eso es lo que Dios pide de nosotros, tener ese amor, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, vivir ese amor para con cada uno de las personas de este mundo que son sus hijos y que Dios no quiere que ninguno muera, más allá de lo más malo que puedan haber sido en esta vida. Si todavía están vivos es porque Dios considera de que todavía pueden, ¿no? De que hay una esperanza. Y por eso Sí, lo importante de presentar a Dios de esta manera, ¿no? Diferente a la que el mundo lo conoce. sí, totalmente. Es clave y para eso vino Cristo, ¿no? Entonces, entiendo que Cristo está buscando discípulos también, ¿no? Y no sé si querés, perdón, volver a al versículo, que había algo que me había llamado la atención. Eh, es como que volvemos al tema del pacto, ¿viste? Dice, ¿cómo el hombre pasa de muerte a vida? ¿Se puede tener vida hoy, ahora? ¿Se puede tener vida eterna? La respuesta es sí, ahora, hoy podemos tener la vida eterna. ¿Cómo? El que oye y cree. El creer, ¿qué es? Es la fe, ¿no es cierto? Es la acción de, habiendo oído la palabra, es guardarla. Eso es el creer. Entonces acá volvemos al oír, guardar, oír, guardar. Aquí volvemos al pacto nuevo y ya está. El que oye mi palabra y la atesora, toda la palabra, ¿no es cierto? Toda la palabra, el que oye mi palabra y la guarda, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Tiene al Hijo. El que oye mi palabra y la guarda, tiene al Hijo. Esa es la vida eterna. Si por la gracia de Dios nosotros le dejamos a Dios que Él abra nuestro oído y ablande nuestro corazón, ya tenemos vida eterna. Sí, y es interesante como en cada uno de estos puntos que vamos estudiando, eh, en mi mente aparecen las doctrinas cristianas que son totalmente contrarios a estos conceptos.
Y bueno, hay una, o la primera ahí, el que tiene al hijo tiene la vida. Si no ¡Pum! crees en un hijo, ahí ya Estás en el tenés horno. la mayor doctrina del cristianismo, que es la doctrina de la Trinidad, que niega a Dios como un Al padre y a hijo. Jesús como un hijo. Está súper complicado Y ahí. después mencionaste, en varias de las preguntas, mencionabas el tema de la religión de los pactos, ¿no es cierto? De vivir en un pacto antiguo y no escuchar la voz de Dios. Y terminamos con la otra, que es creer en un Dios que necesita usar la fuerza y la muerte para establecer el orden y terminar adorando a un Dios que, en definitiva, tiene muchas cosas en común con Satanás, ¿no es cierto? Vos fijate cómo la mayoría de las religiones y del mundo cristiano tienen doctrinas contrarias a estas palabras que son muy simples, ¿no? Que si gente simple como nosotros puede encontrarla en la Biblia, significa que entonces están disponibles también para todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso quizás nos habla un poco digamos, de la dureza de nuestros corazones, de lo tardos que hemos sido para oír, porque la palabra está ahí desde hace cuánto, 2000 años. Lo tardo y duros que hemos sido de oír y, y, y la obra que Dios tiene para hacer por nosotros y en nosotros todavía, ¿no? Mucho. Lo primero es creer la palabra. Así Lo es. primero es creer la palabra. O sea, yo tengo un hijo y te lo doy. Entonces yo creo que Dios tiene un hijo y me lo da. Lo segundo Así es. es, yo no voy a usar la fuerza. A mí no me interesa la obediencia por la fuerza o por el miedo a la muerte. O sea, yo quiero una obediencia que sea por amor. ¿Lo creo o no? Es Mm, creer la palabra, sí, es tener la fe de Jesús, ¿no? Cuando Dios le dijo, yo te engendré hoy, sos mi hijo, ¿lo crees? Sí. Entonces, los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tengo la fe de Jesús, creo la palabra del Padre, mm, creo que no destruye a nadie, que quien destruye es Satanás, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es sí, sí, amén. mm. ¿Sí o no? Que sea así, amor, en nuestra vida, ¿no? A todo eso. Exactamente, no hay vuelta, no hay filosofía, no hay espiritualismo, ¿lo crees o no? Si le empezás a dar Así es, vuelta, es decir no. así es. Y quizás, digamos, puede surgir en el pensamiento de algunos oyentes, sí, pero este versículo me dice esto, o esta cita me dice esto, y aquí el punto está no en poner a Biblia contra Biblia, o versículo contra versículo, sí, sino en establecer ambos como verdad. Armonizar. Que una cosa no niegue la otra. Si estos versículos delimitan y declaran la verdad, han de mantenerse como verdad e incluir esas otras declaraciones en las cuales parecería que no. Entonces, ¿cómo es la interpretación y cómo se armonizan todos los? Ahí es donde Claro, es clave, eh, digamos, que nosotros no tomemos la postura de decir, rechazo todo esto para quedarme con esto, porque ahí dejamos de oír, ¿no es cierto? Dejamos de oír y de creer, de guardar. Hay que oír todo y retener todo, de una forma en así la es. cual armonice. Y para eso tenemos todavía todos estos sábados por delante, durante 6 meses vamos a estar dilucidando esto, ¿no? Si Dios dice que no destruye a nadie, ¿por qué después hay textos donde dicen que lo hace? ¿Cómo Ujú. convive esto? ¿Cómo es que lo hace sin hacerlo? Eh, Te invitamos a que puedas caminar, para que podamos caminar juntos a lo largo de estos varios meses, estudiando juntos la Biblia, ¿no? Y trayendo todo lo que está escrito para que veamos cómo realmente es Dios, porque Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que Que te te conozcan. conozcan, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Sí? No es solamente si es uno, si es dos, si es tres, sino conocer en el sentido más íntimo de la palabra, ¿no? De conocer su forma de ser, conocer su corazón, ¿no? Para ser transformados también A su por imagen. contemplación. Así es. Así es. Y es como que hablamos estas palabras y me voy acordando de todos los eslogans de las fiestas pasadas y de las series, eh, van apareciendo, ¿no? En estas declaraciones. Sí, así es. Sí, estamos haciendo, así es. Inconscientemente.
Tremendo. Así que bueno, la invitación está hecha, los esperamos por lo pronto el próximo comienzo de sábado, viernes por la noche, siempre en el mismo horario, para que podamos seguir avanzando juntos, ¿sí? En el estudio de este folleto, de este tema. Próxima lección número 4, libertad y uso de la fuerza. Interesante, ¿no? Un poco hoy es como que dimos ahí un primer pasito hablando del libre albedrío, de la obediencia por amor no forzada. Vamos A a profundizar terminar sobre eso. de, sí, a profundizar y ya les voy a adelantar para que vean quiénes van a estar. Arturo con Damián, en la próxima lección, así que imperdible. Los invitamos Así a es. que puedan estar y vamos a estar ahí siempre desde el chat en vivo. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, ¿no? A pesar de las distancias, de poder estar juntos, aunque sea todos un rato. Amén. Amén, así es. Una alegría, la verdad, que compartir contigo, Roberto, este estudio y con aquellos que nos están escuchando. Igualmente. Bueno, ¿les parece si oramos? Vamos a tener una palabra Dale. de oración. Nos ponemos reverentes. Amoroso Padre Celestial, muchísimas gracias por todas tus bendiciones y especialmente por revelarte a nosotros que no somos merecedores de nada. Aún así, eh, comenzamos a ver la puntita de lo que es tu amor, de lo que es tu Mm, misericordia, tu perdón, de lo que es tu carácter, y estamos tan contentos y tan agradecidos de que libremente y gratuitamente nos presentes todo esto. Y queremos pedirte sabiduría para seguir creciendo en el conocimiento de tu carácter, en el conocimiento de tu Hijo, para poder ser transformados, Padre, como son ustedes. Queremos dejar atrás el hombre viejo y todas las ideas erróneas que hemos tenido de cómo mm, eres tú y de cómo actúas y de cómo funcionan las cosas, la vida, la muerte, para poder aferrarnos a la vida en una obediencia por amor y agradecimiento en todo lo que haces por nosotros. mm, Perdónanos todas las veces que te hemos acusado de cosas que no eres, que no haces, y ayúdanos, Padre, a poder ser luz también a un mundo que tiene hambre de conocer un Dios de amor y no un Dios de severidad y de castigo. mm. Ayúdanos, Padre, a ser cada día mejores. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Te lo pedimos sin merecer nada. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, bendiciones, feliz sábado y hasta la próxima. Bueno, gracias igualmente. Bendiciones. Feliz sábado para todos. Chao. Nos vemos.